Yo felicito al general Víctor Sanabria con cómo está haciendo el manejo, cómo está en esos momentos, ante todo, respetando los derechos humanos. Pero vemos mucho vandalismo. En estos momentos estamos en la comunicación con el general Alberto Jordán, experto en seguridad y orden y general en retiro, al cual le damos director de la policía. La bienvenida aquí en Exitoso, señor Jordán. Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Katsuska y Pedro? Gusto de saludarlos. ¿Cómo están? General Jordán, buenas noches. Yo quiero comenzar con usted respecto al antecedente de protestas que hay y en la cual usted ha sido protagonista. En el caso, por ejemplo, de Moquegua. Y esto para hacer la comparación con lo que va pasando en esos instantes de las protestas frente a la reacción de la policía lanzando bombas lacrimógenas o la forma como se denunció que la policía terminó también actuando con exceso de fuerza en la región del sur del país, general. Bueno, te voy a decir, Pedro, que lo que sucedió en Moquegua es muy diferente a lo que está sucediendo ahorita en Puno y en partes de la región. ¿En qué se diferencia? Lo que sucedió en Moquegua fue un problema del canon, donde Tacna cogió una parte del canon de Moquegua y había un decreto supremo que autorizaba eso. Y la única solución era que el decreto supremo se anule. Ahora, en esos momentos que sucedieron los casos, el caso, la población se portó muy bien, no hubo problemas, no hubo atentados contra la propiedad pública, menos contra alguna muerte de algún civil y algún policía. Es cierto que a las 4:30 de la mañana el presidente de la República de ese entonces, García, me indica que saque las armas y la utilice contra el pueblo para liberar el puente Montalvo. Yo me opuse, le dije que no, porque la responsabilidad era grande y yo tenía que protegerlo como presidente de la República. Y él me dijo, no, usted obedezca al presidente de la República. Y yo le dije, ¿saben qué? Bueno, yo mando acá y no voy a sacar las armas. Eso de ahí me costó mi baja, me costó una prisión de 18 meses, ¿no? Y una reparación civil de 20.000 soles. ¿Por qué? Por negarme a usar las armas contra el pueblo. Eso de ahí, no, pues, no. Y después al año sucede lo de Bagua y hubieron cerca de 34 muertos entre policías y civiles y los condecoraron y los ascendieron. Entonces no tenemos una situación clara cómo debe intervenir la policía. Yo felicito al general Víctor Sanabria con cómo está haciendo el manejo, cómo está en esos momentos, ante todo, respetando los derechos humanos. Pero vemos mucho vandalismo. En Puno acaban de creo que van por la tercera comisaría que han quemado. Destrozan el ornato público ahorita en Lima. Entonces, están quemando. Entonces, esas situaciones no se dieron en Moquegua. ¿Cuándo surge el problema de Moquegua? Cuando yo le digo no al presidente y el general Octavio Salazar de Lima le ordena al coronel, ahora general Clever Vidal, y le dice, ejecute usted la operación, y yo estaba en esos momentos firmando un acta para que pueda dialogar el Ejecutivo y los que habían organizado la marcha. Ahí está la clara diferencia. Ahí está la clara diferencia, que usted pudo conversar con los manifestantes y aquí no hay una vía, un puente de diálogo. Y otra cosa que se ha perdido es la humanidad. Mucha gente que ha protestado en otras ocasiones nos dice, cuando pasaba una ambulancia, automáticamente que pase la ambulancia, cuando pasaba un camión con fruta, con cosas que pueden ser perecibles, también se le daba paso, así como una persona que está manifestando y cae herida. Ayer hemos visto cómo se
tiraba piedras al camión de los bomberos. Y yo quiero hacerle otra pregunta muy clara que se repite por las redes sociales. ¿Por qué en Lima sí se ha desarrollado una estrategia policial correcta? Con un cordón policial, con las bombas lacrimógenas hacia arriba, no directo al cuerpo, y por qué eso no ha pasado en las regiones del país, lo que ha generado 54 muertes a nivel nacional. Mira, yo te voy a decir, mucho depende del oficial que esté al mando del personal policial. Gente que conozca de estrategia, gente que conozca, planifique bien, gente que esté metida con su personal. Ahora yo te voy a decir algo muy claro. Nosotros, desde la época te voy a hablar de la época de Odría, a la policía la han ido abandonando poco a poco, y en la época de Paniagua para adelante la han abandonado. Nosotros el día de ayer, si tú has visto, había un camión hidratante, ¿no? Que le llamamos nosotros el... ¿Multipropósito? Claro, ya que nosotros ese camión lo trajeron en 1956, el Rochabús, en honor al ministro de Hacienda, Temístocles Rocha. Entonces, ese del 56 hemos tenido la Municipalidad de Lima, a cual agradezco, le ha dado los escudos al personal, porque no teníamos. El Comando Conjunto de la Fuerza Armada le ha dado escudos. Entonces, desde Paniagua hasta la fecha, a la policía la han abandonado. Ahora, no le han dado la... Pero, General Jordán, para terminar, por favor, percibe usted que la policía está debilitada frente a la forma como está accionando contra los manifestantes? Porque en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido duramente cuestionada por la manera como es que terminó reprimiendo las protestas en el sur del país, ocasionando varios decesos. Pueden haber habido excesos de los cuales deben investigarse y castigar, pero el manejo que está haciendo en estos momentos el general Sanabria en Lima es extraordinario, muy bien planteado, respetando los derechos humanos. No podemos permitir que hayan muertos, debemos defender la paz, debemos para eso dialogar. Si no dialogamos, pueden haber consecuencias. Gracias al general en retiro, Alberto Jordán, experto en seguridad y orden interno, por la explicación que nos ha brindado hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.